Bienvenidos a este análisis donde vamos a desglosar una de las transformaciones, la verdad, más fascinantes del marketing moderno. Hoy nos vamos a meter de lleno en la parte más alta del embudo de ventas, el famoso top of funnel o TOFU. Vamos a ver cómo estamos viviendo una transición enorme, pasar de simplemente medir datos básicos a predecir el rendimiento usando inteligencia artificial. Prepárense, porque vamos a ver cómo los números del pasado pueden, literalmente, revelar el futuro de nuestras estrategias. Y bueno, vamos directo al grano con la obsesión número 1 de cualquier equipo estratégico. ¿Realmente podemos anticiparnos a los resultados antes de siquiera apretar el botón de ejecutar? A ver, el mayor dolor de cabeza histórico en el marketing siempre ha sido meter presupuesto en la parte alta del embudo sin saber qué es lo que va a traccionar. Es esa sensación constante de lanzar una campaña publicitaria gigante, cruzar los dedos y sentarse a esperar semanas para ver si funcionó o si el dinero simplemente se esfumó. Exactamente ese es el tremendo desafío que vamos a resolver hoy. Pasemos al punto número 1. El problema de adivinar. Inversiones a ciegas. Para entender esto, pensemos en el contraste brutal que hay entre el pasado y el futuro. Por un lado, tenemos la realidad sin inteligencia artificial. Básicamente, tomar decisiones que siempre son reactivas y tardías. Invertimos a ciegas sin tener idea de qué canal o qué formato va a rendir mejor. El resultado, menos eficiencia y, lógicamente, un costo por lead muchísimo más alto. Es un juego de adivinanzas y, la verdad, uno bastante caro. Pero claro, del otro lado está la realidad con inteligencia artificial, que cambia las reglas del juego por completo. Al sumar tecnología predictiva, logramos anticipar resultados, bajar drásticamente el riesgo financiero y asignar cada dólar del presupuesto de forma súper inteligente. Priorizamos a los leads que de verdad valen la pena desde el minuto cero. Es dar ese salto evolutivo clave, de ser reactivos a volvernos verdaderamente proactivos. Avanzamos al punto número 2. ¿Qué es la IA predictiva? Su definición formal. Si nos ponemos formales, incorporar inteligencia artificial para la predicción de rendimiento no tiene nada de magia, es pura matemática avanzada. Estamos hablando de usar modelos algorítmicos que agarran toneladas de datos históricos y comportamientos de usuarios para estimar, con muchísima precisión, qué va a pasar. Para bajarlo un poco a tierra, es simplemente aprovechar toda la información que ya tenemos del pasado para predecir qué táctica va a funcionar mejor mañana. Y lo mejor de todo es que nos permite optimizar cada decisión antes de gastar un solo centavo en la ejecución. A mí me encanta pensarlo así. Es exactamente como un meteorólogo. Sí, a veces nos hacen olvidar el paraguas, pero piénsenlo bien. El meteorólogo no se despierta y tira una moneda al aire para ver si va a llover. Analiza montañas de datos históricos de presión, de temperatura, busca patrones y con todo eso predice el clima de mañana. Bueno, la inteligencia artificial en marketing hace exactamente lo mismo. Pero en vez de avisarnos si se viene una tormenta, nos dice qué campaña específica nos va a traer más conversiones. Es como leer el clima del mercado para poder navegar mucho más tranquilos. Ahora, un detalle súper importante acá. No dejemos que la terminología en inglés nos intimide. Hay mucha jerga en esta industria, pero vamos a desmitificarla rápido. Predictive Analytics es simplemente analítica predictiva. Machine Learning no es magia negra, es aprendizaje automático. Y el famoso Lead Scoring es ni más ni menos que la puntuación de leads. Cuando entendemos que son solo métodos automatizados para pronosticar y calificar quién está más cerca de comprarnos, todo se vuelve muchísimo más manejable. Entender estos conceptos de verdad empodera a los equipos para adoptar esta tecnología sin ningún tipo de resistencia. Vamos con el número 3, el proceso paso a paso, implementación. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Es un ciclo de 6 pasos bastante claro. Primero y principal, recolectar datos. Tráfico, clics, conversiones pasadas. Sin esto, no hay predicción posible. Segundo, elegir la herramienta correcta. Pueden ser sistemas robustos como HubSpot, Salesforce o hasta el mismo Google Analytics 4 que ya traen funciones predictivas superpotentes de forma nativa. Tercero, aplicar los modelos para que la herramienta entienda qué canal está traccionando. Cuarto, acá viene la magia, generar predicciones. El sistema nos dice, por ejemplo, que cierto segmento demográfico tiene un 70% más de probabilidades de convertir. Quinto, tomamos decisiones estratégicas y ajustamos la inversión. Y el sexto paso, que para ser sinceros es el más importante de todos, retroalimentar el sistema. Mientras más datos les devolvemos a la herramienta después de una campaña, más inteligente se vuelve y mejores van a ser sus futuras predicciones.
Pasamos al número 4. Casos de éxito reales. Impacto en el mundo real. Para que vean que esto no es solo teoría, analicemos un caso real desde Argentina. Una empresa de servicios tecnológicos B2B tenía el clásico problema del crecimiento acelerado. Generaban muchísimos leads pero de bajísima calidad. El equipo de ventas estaba perdiendo horas valiosísimas llamando a personas que jamás iban a comprar. ¿Qué hicieron? Implementaron la puntuación de leads impulsada por inteligencia artificial. Y el resultado fue inmediato. El sistema empezó a filtrar y priorizar solo a los prospectos altamente calificados según su comportamiento digital. El impacto fue brutal. Muchísimo menos esfuerzo operativo tirado a la basura y un aumento gigante en los porcentajes de cierre de ventas reales. Y si queremos irnos al otro extremo corporativo, pensemos en un gigante global del consumo como Netflix. El producto es totalmente distinto, obvio, pero la lógica del algoritmo detrás de escena es exactamente la misma. Netflix usa inteligencia artificial predictiva todo el tiempo para anticipar qué tipo de contenido vamos a querer ver. Personaliza hasta la imagen de portada de la serie para cada perfil. Y vaya si les funciona, logran niveles de retención y engagement masivos. Entonces, ya sea que vendamos software corporativo complejo o series para maratonear el fin de semana, los algoritmos predictivos son la llave para descubrir esos patrones de éxito ocultos. Lo que nos lleva al punto número 5. Errores comunes a evitar. Hay que tener mucho cuidado, porque es facilísimo tropezar en esta implementación. Uno de los errores más típicos es querer correr antes de caminar. Intentar usar estas herramientas sin tener un buen volumen de datos históricos. Recuerden, si le damos datos escasos o sucios al sistema, nos va a devolver predicciones erróneas. Es la regla de oro de basura entra, basura sale. Otro error gigante es no validar las predicciones o no frenar a entender por qué el sistema nos sugiere algo. El sentido común crítico nunca se apaga. Pero sinceramente, el error más grande y el más peligroso es creer que la inteligencia artificial llegó para reemplazar por completo a la estrategia humana. Y ese es justamente el error crítico. Confiar a ciegas en la máquina sin ponerle nuestro propio criterio. La inteligencia artificial es un copiloto fantástico. Procesa números a una velocidad que nosotros jamás podríamos alcanzar, pero definitivamente no es el capitán del barco. La matemática nos puede decir que un segmento de audiencia tiene más chances de hacer clic un martes a las 5 de la tarde. Sí, pero se necesita nuestra intuición, el contexto de mercado, la empatía y la creatividad humana para diseñar ese mensaje exacto que finalmente los va a convencer de comprar. Vamos acercándonos al final con el punto número 6, de reaccionar a anticipar, el cambio de paradigma. Para que puedan llevarse algo súper aplicable hoy mismo, armamos este checklist rápido. Es la hoja de ruta definitiva para implementar esto sin fallar. Primero y principal, ¿tenemos datos históricos suficientes y limpios? Segundo, ¿ya elegimos una herramienta con IA? Tercero, ¿están bien configurados los modelos predictivos? Cuarto, entramos en la fase de análisis. ¿Estamos estudiando bien los resultados? Quinto, ¿estamos tomando decisiones reales basadas en esas predicciones? Sexto, ¿ajustamos las campañas en consecuencia? Y séptimo, el más vital de todos, ¿estamos retroalimentando el sistema con los nuevos resultados? Si podemos marcar con un sí todas estas casillas, la transición hacia el futuro del marketing está completa. Y así llegamos a la gran conclusión de todo esto, que se resume en una frase que me parece brillante. La inteligencia artificial no adivina, aprende. La verdadera ventaja competitiva que tenemos hoy en día está exclusivamente en esa capacidad de anticiparnos. Tradicionalmente, en marketing nos la pasábamos armando reportes del pasado, mirando gráficos de la semana anterior para tratar de justificar por qué algo no había funcionado. Pero al sumar estos modelos predictivos, el enfoque da un giro completo. Pasamos de medir lo que ya pasó a anticipar lo que va a pasar mañana. Así que les dejo esta reflexión final para que la piensen. Teniendo absolutamente toda esta tecnología a nuestra disposición, ¿sigue teniendo sentido operar a ciegas, gastando presupuesto y esperando a ver qué pasa? ¿O llegó finalmente el momento de liderar el mercado anticipando el futuro?